Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arco coseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a 3 arco coseno a la 4 de 3x al cuadrado. Nosotros podemos inicialmente reescribir esta función de tal manera que sea evidente que el exponente 4, ese exponente corresponde a toda la función. Y sería de la siguiente manera. Este exponente 4 corresponde a toda la función y sería y es igual a 3 que multiplica a arco coseno de 3x al cuadrado, todo eso elevado a la 4. Entonces miremos de que ese exponente 4 lo podemos sacar y dejarlo expresando toda la función a la cuarta potencia, dado que significa lo mismo si lo ponemos acá arriba del arco coseno, es lo mismo que si lo sacamos. ¿Para qué lo sacamos? Para que sea evidente las propiedades que vamos a aplicar. Recordemos que arco coseno, vamos a tomar la notación acá, que arco coseno en general de u es lo mismo que coseno a la menos 1 de u. Ya es cuestión de notación de acuerdo al autor del texto que estemos llevando a cabo. Entonces nosotros lo vamos a reescribir como coseno a la menos 1, dado que es una expresión mucho más simplificada. Entonces, al reescribirlo, quedaría de la siguiente manera. Y es igual a 3 que multiplica a coseno a la menos 1 de 3x al cuadrado elevado a la 4. Pueden observar que la escritura es un poco más sencilla, una escritura un poco más simplificada que la anterior. Bueno, aquí observamos que ya estamos listos para poder expresar la derivada de esa función que vamos a hallar. Y decimos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de 3 que multiplica al coseno a la menos 1 de 3x a la 2, 3x a la 2, toda esta expresión elevado a la cuarta potencia. Ya que hemos hecho uso de los signos de agrupaciones tales como los paréntesis y los corchetes para que quede todo como que más claro. Aquí tenemos la derivada de una constante por, digamos, por esta función. Nosotros podemos sacar ese 3 como si fuera la derivada de una constante por una variable y quedaría la derivada de y con respecto a x es igual a 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de qué del coseno a la menos 1 de 3x al cuadrado, todo esto elevado a la cuarta potencia. Y miren ya la forma que va tomando el ejercicio más clara. Ahora observamos que estamos frente a la derivada de la potencia de esta función, que es aplicar la regla de la cadena. Recordemos esa regla que me dice, si tenemos en general derivada con respecto a x de a la n, siendo a una función, esto es igual a n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Regla de la cadena, vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica
aplicamos la regla que enunciamos anteriormente a 4 por coseno a la menos 1 de 3x al cuadrado, todo esto elevado a la 4 menos 1, por la derivada interna, derivada con respecto a x de coseno a la menos 1 de 3x cuadrado de 3x al cuadrado. Bueno, ya lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, aplicando las propiedades pertinentes. Aquí en el primer factor vamos a resolver estos productos indicados, 3 por 4, las operaciones del exponente, y acá vamos a recordar que nos toca hallar la derivada de coseno a la menos 1. Para dar efecto vamos a recordar esta regla de derivación. Vamos a recordar que la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 en general de u, esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta es la regla pertinente que vamos a aplicar. Entonces desarrollemos todo lo indicado y tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a 3 por 4. Aquí tenemos 12 que multiplica al coseno a la menos 1 de 3x al cuadrado, todo esto elevado a la 4 menos 1 elevado a la 3. Por, aplicamos la regla que acabamos de escribir y tendríamos derivada del argumento sería menos la derivada con respecto a x, menos la derivada con respecto a x de ese argumento que es 3x al cuadrado, sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento que es 3x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. ¿Y qué hemos hecho? Aplicar esta regla que hemos escrito previamente. Acá nos encontramos ahora con que tenemos que hallar la derivada de una constante por una variable. Podemos aplicar básicamente la regla número 1 que escribimos aquí, pero sin la extensión de la regla de la cadena, dado que es una variable, no es una función. Procedemos a hacerlo de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esto lo escribimos tal cual inicialmente, 12 que multiplica a coseno a la menos 1 de 3x al cuadrado, todo esto elevado a la 3. Por, aquí sería menos 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 1 menos, acá tenemos una situación que podemos analizar. Tenemos un producto elevado al cuadrado. Miremos esta propiedad de la potencia que dice lo siguiente. Si nosotros tenemos a por b a la n, esto es igual a la n por b a la n. Distribuimos el exponente entre cada uno de los factores. Entonces hagámoslo de esta manera para que quede de manera detallada, paso a paso, el ejercicio y quedaría 3 al cuadrado por x al cuadrado al cuadrado. Estamos haciendo los ejercicios de manera detallada, paso a paso. Bueno, aquí, derivada de la constante por la variable, creo que, bueno, esta regla no la escribimos, vamos a recordarla. Ahí que aplicamos derivada con respecto a x de la constante por la variable es igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable. Esa es la regla que hemos aplicado
de este paso a este paso. Aquí sí tenemos la regla de la derivada de una potencia, que es lo que estaba mencionando ahorita, que es la misma regla de la cadena, la misma regla que tenemos a cada uno, pero sin la extensión de la regla de la cadena, dado que esto es una variable y no es una función. Bueno, apliquémosla y luego desarrollamos acá en la cantidad subradical las operaciones indicadas. Entonces procedemos de la siguiente forma y quedaría la primera parte, dejémosla tal cual, como derivada de y con respecto a x va a ser igual a 12 que multiplica al coseno a la menos 1 de 3x al cuadrado, todo eso elevado a la tercera potencia, por, en el numerador quedaría menos 3 que multiplica a 2x a la 2 menos 1, haciéndolo todo paso a paso. Sobre el radical hacemos 1 menos 3 al cuadrado, recuerden que es 3 por 3, 9. Y acá tenemos x a la 2, eso es potencia de una potencia, recordemos esa propiedad. Si nosotros tenemos a la n elevado a la m, esto es igual a la n por m. Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces apliquémosla y quedaría aquí 9 que multiplica a x a la 2 por 2 a la 4. Miren que ya el ejercicio está tomando un matiz bastante bueno. Vamos a hacer partición del tablero para darle continuidad al mismo. Bueno, aquí tendríamos que desarrollar operaciones indicadas. Tenemos menos 3 por 2 por 12. Serían 3 por 2, 6 por 12, 72. O 3 por 12, 36 por 2, 72 negativo. Entonces quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Repetimos, 12 por 3, 36 negativo por 2, 72 negativo. Menos 72, menos 72 x, miremos los exponentes, x a la 2 menos 1, x a la 1. Recuerden de que no se hace necesario poner el exponente 1. Por toda esta expresión, aquí sería por el coseno a la menos 1 de 3x a la 2 de 3x a la 2, todo eso elevado a la tercera potencia, sobre el radical, que dice así, raíz cuadrada de 1 menos 9x a la 4, 9x a la 4. Bueno, vamos a analizar para ver qué operaciones es posible desarrollar, pero someramente vemos que me da menos 72x que multiplica a coseno a la menos 1 de 3x cuadrado a la 3 sobre raíz cuadrada de 1 menos 9x a la 4. Bueno, de acuerdo a lo que está aquí, condensamos acá la información y ya hasta ahí. Ahora encerramos esto en una pequeña cuadrícula, como es nuestra costumbre, para resaltar dicho resultado. Ya que es un ejercicio muy bonito, parecido al anterior, lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, aplicando como es la filosofía de mi canal, el detalle, el paso a paso, siempre apoyándonos en las reglas o propiedades que en el momento oportuno fueron necesarios traer a colación. Todas las propiedades o reglas que en un momento determinado fueron necesarias traer a colación, las escribimos para recordarlas y las aplicamos de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Y hemos hallado la maravillosa respuesta de la derivada de esa función. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física.
desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. De esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, profe Hannibal Chartuni.